Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, una faena que a principio de año pronosticábamos, todo lo que estamos alrededor de esto, pronosticábamos que iba a caer. El año pasado fueron 14 millones, iba a caer a 13 millones y medio, porque no se podía mantener este ritmo de faena en función de los datos que sabíamos de stock ganadero que había caído y que, bueno, el nivel de faena del año pasado era irrepetible. Ya tenemos 6 meses adentro. Y la faena no solo no disminuye, sino que en el margen está aumentando por estar un 1 un 2% arriba del año pasado. La producción de carne, como consecuencia de que el peso medio de faena está un poquito también por arriba del año pasado, nada, 2 kilos, 3 kilos. La producción de carne también está arriba del año pasado. Hemos sabido, lo hemos contado, que el aporte al rodeo, lo que entra al rodeo todos los años, que es la cantidad de terneros que destetamos, cuyo mejor índice, mejor manera de registrarlo es la vacunación, la primera vacunación de cada año, cuyos datos se conocen justamente en esta época del año. Senasa todavía no publicó oficialmente el dato, pero se puede reconstruir con los datos de las provincias y partidos muy grandes de la provincia de Buenos Aires y algunas provincias que adelantan los datos, que indicarían que la cantidad de terneros que están entrando al rodeo, que están naciendo, están por debajo de lo que estábamos esperando también. Va a estar en el orden de los 14 millones y medio de terneros. Uno mira una serie histórica y en 8 oportunidades hemos sobrepasado los 15 millones de crías en los últimos 20 años que tenemos buenas estadísticas coherentes, confiables. Con lo cual, este año vamos a estar en 14 millones y medio. Alguien puede decir, sí, pero más cayó el número de vacas. Efectivamente, el índice ternero-vaca, que es un índice proxy, un índice aproximado que nos mide la productividad de la cría, el procreo en la Argentina, se mantiene en el orden del 67-68%. Hace 20 años era el 61-62%. Pero daría la impresión que esto que vos te he dicho es ¿por qué nacen menos terneros? Bueno, nacen menos terneros porque no habiendo cambios en el procreo, que subió pero quedó estancado, lo que estamos pagando ahora es el costo, estamos pagando el haber liquidado vacas. Entonces, hay menos terneros porque menos vacas. La tendencia a la mejora en los índices de procreo se estancó. Hoy tenemos un aporte al rodeo de 14 millones y medio de terneros, en función de los datos que están trascendiendo de preñez, de los veterinarios y demás, que los tomo con mucho cuidado, porque no es la primera vez que nos clavamos, que tomamos ciertas muestras muy bien hechas y trabajos muy bien hechos de provincia de Buenos Aires o de una zona de la provincia de Buenos Aires como Cuenca del Salado, lo proyectamos al país y resulta que no da así. Porque, por ejemplo, buenos datos en provincia de Buenos Aires o en Cuenca del Salado están acompañados de datos muy malos en el norte del país, en Corrientes, en Formosa, en Chaco, en Salta, en Santiago del Estero, en algunas zonas de Entre Ríos, y al final resulta muy difícil tener. Hay buenas estadísticas de procreo en provincia de Buenos Aires que no se pueden proyectar. Lo hicimos alguna vez, varios años coincidió y después dejó de coincidir. Pero quiero decir, en función del destete, que sería de 14 millones y medio de terneros, con una mortandad estimada de 2,5 de ganado adulto, nosotros no estaríamos en condiciones de matar más de alrededor de 13.700.000 y el tren de faena que estamos llevando es 14 millones. El tema no es vacas, que bajó, no es novillos, que está relativamente estable,
Y no es novillitos y vaquillones, especialmente vaquillones, que seguimos matando en un ritmo, seguimos aumentando año a año. Estamos en faena de novillitos y vaquillones superiores al año pasado, que terminó mal, terminó con un stock que cayó. De todas maneras, uno arma estos balances ganaderos entre nacimiento, entre procreo, entre destete, mortandad y faena, y los que nos ha permitido predecir bastante bien el nivel de stock que estamos esperando. Por ejemplo, cuando Agricultura lo publica a fin de año, estamos todos más o menos coincidiendo cuál va a ser el nivel, no hay sorpresas. Este año, probablemente el stock a fin de año, si se mantiene esta tendencia en el segundo semestre y si no en el primero, con una faena que excede claramente el nivel de nacimientos y mortandad, a fin de año tendríamos una caída, por darle una magnitud, 300 a 400 mil cabezas. Pero sería el tercer año de caída, cuando, siempre lo decimos, el consumo, que es el gran protagonista de todo lo que ha sucedido en estos últimos tiempos, pero ahora estamos sentando a la mesa, después de mucho tiempo, la exportación. La exportación pasó un momento muy difícil, perdió mucho dinero, también hubo años ya que van quedando en el recuerdo, como el de 2018-2019 se ganó mucha plata, otros periodos donde se ganó plata y se perdió plata inclusive dentro del mismo año, pero el último año y medio ha sido muy malo, especialmente el último año. Las exportaciones ya están mostrando un rebote en los últimos 2 meses, de la mano, como de costumbre, que nos responden muy bien los mercados como Europa, Chile, Israel, mercados nuevos como México, pero las grandes variaciones vienen dadas por China y China está reaccionando. Y todo indica que en esta segunda parte del año, y esto va a determinar que las exportaciones argentinas probablemente van a continuar recuperándose en las próximas semanas y meses porque China se está recuperando. El resto del mundo, especialmente Estados Unidos, por ejemplo, está con un nivel de demanda muy firme, pero nosotros en las grandes diferencias en el volumen, las grandes diferencias las hacemos con China, y podemos estar exportando un mes 25.000 toneladas y en otros meses 50.000 toneladas. La diferencia entre eso es lo que determina las grandes diferencias de embarques de la Argentina. Ahora, la exportación, en el marco de un mercado internacional que presenta un aspecto muy favorable en volúmenes y muy favorable en precios. La exportación tiene precios desde Hilton, pasando por Chile, menos tapa de cuadril a Brasil con buenos valores, Estados Unidos con valores mucho más altos que hace un año, pero la gran diferencia va a ser China. China está mejorando, está mejorando claramente y hay un proceso que lo están haciendo todos, empezando por Brasil, siguiendo por Australia, siguiendo por Uruguay, lo vamos a hacerlo y lo estamos haciendo nosotros, que es a la luz de el despelote infernal que hizo Trump con los aranceles, la incertidumbre tremenda que ha pegado en el mercado americano, pese a que el mercado americano tiene precios récord, $8.30 para el novillo en gancho. Acá estamos en 450, 460. Pese a eso, Estados Unidos en las últimas semanas, los valores que ofrece por la incertidumbre elevadísima de quién va a terminar pagando ese arancel y cuál va a ser el nivel de aranceles adicionales que va en esta guerra de aranceles que va a poner Trump en la importación de carne vacuna. ¿Cómo lo va a pagar? ¿Qué países lo van a pagar? Eso hace que se restrinjan, que se enfríen las importaciones y que empiece a aparecer China, que está aumentando su nivel de compra, pero sobre todo está aumentando los precios que paga. Esa dependencia de China de todos los países la habían bajado en los últimos estos 2 meses y básicamente por lo que ha hecho Trump en el mercado americano y básicamente porque China se estaba quedando sin carne y porque básicamente los precios internos de China están mejoraron casi un 10% desde que comenzó el año. Siempre recordando que tenemos una espada de Damocles, que es qué va a hacer China con toda esta investigación que está llevando a cabo sobre el daño enorme que sobre ganaderos, frigoríficos, etcétera, etcétera, está causando el aluvión de carne importada que está entrando al país. Pero digamos, hay un indicador de los muchos que les puedo dar sobre la situación del mercado internacional. Es evidente que hay 3 países que están sacándole jugo a esta nueva explosión. Creíamos que el volumen quedaba en los niveles del mercado internacional del año pasado. Este era un año de precios, no de volúmenes. Es un año de aumento de precios y de aumento de volúmenes sorprendentes.
Cuando ponderamos las dos cosas, nos encontramos con esto que creo que lo adelantamos en el micro anterior. Brasil en junio, no historias, hay historias de diciembre, no de febrero, que son historias. Lo que está pasando hoy es mucho mejor inclusive que lo que pasaba a principios de año. En junio, Brasil, la ponderación de que aumentó un 20-22% sus embarques diarios, para corregirlo por día hábil trabajado, y los precios a los cuales se está exportando están 20-22% arriba de un año atrás. Cuando uno pondera las dos cosas, se encuentra con que Brasil, en el mes de junio, que acaba de terminar, facturó 52% más por exportación diaria de carne vacuna que un año atrás. O sea, estamos en presencia, es decir, esto en algún momento se va a enfriar, esto en algún momento se va a enfriar. Los datos del primer semestre, que vuelvo a repetir, ya son historia, porque es comparar lo que está pasando ahora con lo que te pasaba hace 6 meses, mercado internacional muy firme, con perspectiva de que se afirman más los dos grandes compradores. Estados Unidos le está cayendo la ficha del cambio de fase del ciclo ganadero con un fortísimo faltante de carne, que es la que necesita imperiosamente, que es carne magra, carne para mezclar con su carne fuertemente grasosa. Y China, que todos los años, en el segundo semestre del año aumenta sus importaciones. Si ustedes me dicen, promedio de los últimos 5 años, 9% más de compras en el segundo semestre que en el primero. Es el clásico, compra para acumular carne para el año nuevo lunar chino, que cae, no sé cuándo cae bien. Fin de enero o principio de febrero. Los 3 países que a la simple vista están capitalizando esto son Brasil, primer semestre 16% arriba las exportaciones, pensábamos que iba a tocar un techo. Australia 18% arriba y les debo el dato de Paraguay, pero lo que vi hace un ratito es algo parecido a un 30%. Son los 3 países que están tomando claramente, están aprovechando esta situación en volúmenes y en precios del mercado internacional. ¿Hay amenazas? Por supuesto que hay amenazas. El tema de aranceles no se sabe dónde termina. Da toda la impresión que va a perjudicar más a Estados Unidos. Estados Unidos ya ha avisado que si alguien, como consecuencia de los aranceles que va a poner Estados Unidos, pone aranceles retaliatorios, va a llevar directamente un arancel adicional del 25%. Entonces, es muy racional todo esto. Estados Unidos ha perdido un mercado que era el cuarto mercado, que es el mercado de China. Siempre lo contamos, un mercado del orden de las 180.000 toneladas anuales, 1.400 millones de dólares, prácticamente se ha detenido a cero porque esta guerra han ido escalando los aranceles hasta que es prácticamente imposible vender un gramo. Además, China tiene otra arma que la está usando con Estados Unidos, es la habilitación de plantas, que nosotros, todos lo sabemos, hace mucho tiempo no nos habilitan plantas, que hay muchas plantas en espera. Es claro cuando China tiene buena voluntad con un país, como es el caso de Brasil, como es el caso de Australia, como habilita plantas rápidamente, fluidamente. Pero digamos, de cara al próximo semestre, internamente también lo destacamos en el micro anterior, aumenta la oferta de ganado en la Argentina siempre en los últimos 9 años, que tenemos las estadísticas más precisas, en los últimos 9 años siempre la faena del segundo y el volumen de carne ofertado en el segundo semestre es mayor que el primero. Este año reforzado por el hecho que los filos están con un nivel de ocupación récord y toda esa hacienda empieza a salir ya en las próximas semanas y hasta octubre, noviembre o diciembre no termina de salir. Después empieza un ciclo nuevo de escasez de hacienda liviana de feedlot que determina todos los años una suba de precios en febrero o marzo. Que suben los precios, se establecen en el nivel más alto del año en febrero o marzo y después lentamente, este año más lentamente que otros años, porque hay poca oferta. Porque esta oferta, en la medida que Argentina vuelva a exportar y en la medida que se recuperen los ingresos, no podemos dar seguridad sobre ninguna de las dos cosas. Lo que estamos viendo que un participante vital en los últimos años en la formación de los precios, como la exportación, tiene mejores precios internacionales y tiene una mejora que vamos a ver que se va a probar en los próximos tiempos, pero que también podemos hablar de una probable continuación de la mejora en el tipo de cambio en el segundo semestre, a partir, además, de niveles en términos reales muy bajos. Entonces, claro, la exportación hizo un esfuerzo muy grande de racionalización de sus empresas, de disminución inclusive de los planteles laborales, pero tiene negocios, tiene una alta habilidad, una alta capacidad ociosa
tiene muchas, con el paso del tiempo tiene cada vez, no será habilitaciones a China, pero tiene para otros mercados, se están buscando habilitaciones a otros mercados, especialmente este fenómeno a nivel mundial, dentro de la demanda internacional, firme Estados Unidos, firme el mercado chino, pero además este fenómeno que vamos a tener que hablar crecientemente, que es el fenómeno de lo que llaman los 5 dragones o los 6 dragones del sudeste asiático, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Malasia, con sus particularidades en materia de habilitación. Este quiere al este no quiere al este no le interesa, este quiere esto, acá ya llegó antes Brasil, acá llegó antes Australia, pero es un mercado de 600 millones de personas, un mercado cuyo Producto Bruto per cápita crece al 5 o 6% anual, y que en su conjunto, dato muy desactualizado, hoy no sabemos en qué nivel puede estar, estaría importando por lo menos 1.200.000 toneladas. Se está hablando con toda frescura de que Vietnam, siempre Vietnam con la reserva que no sabemos por la frontera porosa que tiene con China, cuánto va de contrabando a China, solo Vietnam se estima que el año que viene va a comprar 300.000 toneladas. Todos estos países además comprando volúmenes muy grandes de hacienda en pie. Este es otro tema interesantísimo. Valorización de la hacienda, valorización generalizada en el mundo del precio de la hacienda en todos los países que participamos en dólares. Aumento del precio internacional de la carne vacuna. Se está hablando, en estos días se publicó el índice, famoso índice de precios de la carne vacuna, el récord de FAO, de un récord histórico. Y otro tema que vamos a ocuparnos crecientemente, que es que hasta ahora la oferta mundial, liderada por Brasil y seguida por Australia, ha respondido, porque si no, no estaríamos en 2 años habiendo crecido el mercado internacional 1,5 millones de toneladas. 1 millón de toneladas el año pasado, inesperadas 500.000 toneladas que está aumentando este año. Pero esto ha sido posible en gran medida porque todos los países que participamos, estamos en el final de un ciclo de liquidación muy intenso en Brasil, menos intenso en Argentina, muy intenso ha sido en su momento en Estados Unidos, y en Estados Unidos ya vemos los efectos que tiene que uno de los grandes protagonistas ya tenga menos hacienda. ¿Cuánto menos hacienda? Te calcula que este año la producción de carne vacuna va a caer un 7%. Pero la faena de animales, vacas y toros que proveen la carne magra que Estados Unidos necesita sí o sí, que tiene una dependencia absoluta para poder mezclar y darle valor a sus famosos combos 50-50, 50 streaming grasosos de postada, ese tipo de carne de magra local, la oferta ha caído 16% interanual, 24% con respecto a los años. Se está derrumbando, se está revirtiendo el ciclo ganadero, ya no hay vacas y toros en abundancia para faenar y para producir ese tipo de carne magra. Pero un tema que vamos a empezar a hablar, y yo creo que hay que poner el foco en Brasil, dicen lo mismo que en algún momento dijimos acá y decimos en Estados Unidos se está comprobando. En Estados Unidos se está terminando la liquidación, hay un faltante de carne muy grande, porque una cosa era con 2 años. Estados Unidos tiene el nivel de stock ganadero de cría más bajo en 70 años. Yo recuerdo que en algún momento Estados Unidos tenía 130, a mediados de la década del 70 tenía 135 millones de cabezas, hoy no tiene 90. Y ese proceso, especialmente el último, fue brutal, la liquidación. Todos los años decimos, este año se termina, como Argentina, como Brasil. Pero este año parece que se termina. Si se llega a terminar, vamos a hablar de otra manera del mercado internacional, porque algo que no falló hasta ahora, que fue la oferta, una oferta muy abundante, especialmente en los países más protagonistas, Estados Unidos, Brasil, Australia, Argentina. Y todo eso en algún momento se va a revertir. Igual que si uno... No cuesta nada pronosticar que en los próximos meses y años Argentina va a exportar más, porque los precios internacionales son más altos, porque el tema del tipo de cambio va a ir lentamente mejorando en términos reales. Los precios internacionales son buenos, la demanda internacional sobrepasa totalmente lo que... En Argentina se ha borrado este mercado internacional en el orden, el año pasado, la tendencia actual con respecto al año pasado, en el orden de las 200.000 toneladas. El mercado internacional creció entre el año pasado y esto 1,5 millones de toneladas. O sea que no hay problema en ubicar la carne, sea commodity, sean cortes buenos, sea cortes a grano, cuya demanda está creciendo en todas partes del mundo, los famosos 200 días de engorde corral. Entonces, yo diría resumiendo, el mercado internacional sigue dando datos extraordinarios
en volumen y en precios, cuando pensábamos que era un año de precios, no de volúmenes, siguió creciendo la demanda, siguió creciendo el comercio. Argentina enfrenta los próximos años con una posibilidad muy cierta de que en algún momento la oferta ganadera, como se pronostica para Brasil, como se pronostica para Australia, como se pronostica para todos los países, en algún momento va a ceder. La liquidación no va a ser indefinida. Ahí vamos a tener en la faena anual 300, 400, 1000 cabezas menos. Pero si llegamos a retener, la caída de la faena va a ser mucho mayor. Esto, si uno quiere ver cómo sigue la película, no tiene más que ver lo que está pasando en Estados Unidos, donde los precios son récord, donde es asombroso los valores que está tomando el ganado, sin, $8.30 el kilo en gancho. En Europa está pasando. En Europa no se está comprando volúmenes crecientes de carne dentro de lo limitado que es la demanda europea, el sistema de cuotas, de prelievos y demás. Entonces, estamos frente a un fenómeno del mercado internacional, de demanda internacional, que nos va a permitir a nosotros en los próximos meses y años, en la medida que ajustemos este tema del fortalecimiento brutal del tipo de cambio, de nuestro peso, aprovechar el momento. La demanda está, pero está sobrepasando totalmente como pocas veces. Argentina hoy tiene una tendencia a exportar, no sé, 750, 800 mil toneladas. El mercado internacional son 13 millones y medio. Inclusive se podría decir que entre los últimos meses y años claramente hemos perdido participación en el total. ¿A manos de quién? A manos de Brasil, a manos de Australia, a manos de Paraguay. Entonces, yo creo que el dato es que a nivel local e internacional en algún momento esta liquidación va a ceder, va a haber menos oferta, que la demanda internacional, con todas las amenazas que hay de todo tipo a nivel mundial, incluidos episodios bélicos como Gaza, como el reciente de Irán, como el tema de Ucrania, como otros tantos conflictos que tenemos, la madre de todos los conflictos, que siempre se dice, ¿cuándo China va a intentar recuperar Taiwán? O sea, tenemos una cantidad de amenazas a nivel mundial, posible guerra de monedas, pero uno ve que este es un producto, siempre terminamos de la misma manera, este es un producto que se demanda cada vez más y se produce cada vez menos. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.